Bienvenidos una vez más a su oasis de cotilleo, a ese rincón virtual donde las noticias del espectáculo se desmenuzan con humor, perspicacia y una pizca de veneno del bueno, claro. Hoy agarraos fuerte a vuestras tazas de café, o a vuestra copa de vino, que ya es hora para algunos, porque la bomba que tengo preparada es de esas que hacen temblar los cimientos del fandom y desatan guerras virtuales en Twitter. Estamos a punto de sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, quién sabe, quizás alguna verdad oculta. Hoy, como ya adelanté, vamos a diseccionar, analizar y teorizar sobre esa pareja que conquistó nuestros corazones, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y nos dejó huérfanos de romance televisivo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos estarán pensando, otra vez con Hande y Kerem. Pero si ya está todo dicho. Pues agárrense los machos, porque esto es diferente. Esto no es la típica recopilación de noticias recicladas. Aquí vamos a desentrañar un misterio que ha estado cociéndose a fuego lento, alimentado por gestos sutiles, miradas esquivas y sobre todo, una maestría en el arte de la ambigüedad. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de chismes, un recordatorio importante: si eres nuevo por estos lares, bienvenido a bordo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí la información fluye más rápido que los memes en un grupo de WhatsApp. Así que dale clic a ese botón rojo y únete a esta familia de adictos al cotilleo. Ahora sí, con la conciencia tranquila y la taza de café bien llena, vamos al meollo de la cuestión. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja. Su química era palpable, electrizante, una fuerza de la naturaleza que arrasaba con todo a su paso. Senkalkam fue mucho más que una serie, fue un fenómeno social, un catalizador de emociones que nos hizo reír a carcajadas, suspirar como adolescentes y, en algunos casos, llorar a moco tendido, y no me avergüenzo de admitirlo. Su relación traspasó la pantalla y se materializó en un romance real, documentado con todo lujo de detalles en redes sociales. Viajes exóticos, fotos adorables, declaraciones de amor dignas de un guión de Hollywood. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como la vida real rara vez se ajusta a los clichés, la historia dio un giro inesperado. Los rumores de crisis comenzaron a circular como la pólvora. Diferencias irreconciliables, decían unos. Agendas imposibles, aseguraban otros. Celos profesionales, murmuraban los más maliciosos. La verdad es que, independientemente de las causas, la relación llegó a su fin. Un jarro de agua fría para los fans, un golpe bajo para los que creíamos en el amor verdadero y un reguero de corazones rotos a lo largo y ancho del planeta. Nos quedamos con un vacío existencial y la esperanza, casi infantil, de que algún día, en algún lugar, sus caminos volverían a cruzarse. Y aquí es donde la trama se complica, donde la historia da un vuelco inesperado, donde el guionista decide jugársela y meter un plot twist digno de las mejores series turcas. El 22 de marzo, señoras y señores, sucedió algo. Algo que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Y no estoy hablando de una reconciliación confirmada, ojalá, repito, ojalá. Estoy hablando de algo mucho más sutil, más ambiguo, más intrigante. Algo que incendió las redes sociales y desató una ola de teorías conspirativas que aún hoy, meses después, sigue dando que hablar. Ese día, de forma casi sincronizada, Hande y Kerem publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Ambos son figuras públicas y comparten, de forma habitual, momentos de su vida con sus millones de seguidores. Pero, ojo al dato, las fotos tenían un denominador común. No era el mismo lugar, no eran las mismas personas, pero sí una atmósfera, una vibración, una energía que conectaba ambas imágenes de forma misteriosa. En la foto de Hande veíamos un atardecer de ensueño con tonalidades cálidas que iluminaban su rostro. Una sonrisa tenue, casi melancólica, se dibujaba en sus labios, transmitiendo una sensación de paz y serenidad. La foto iba acompañada de un texto breve, pero cargado de significado: encontrando la luz. Por otro lado, la foto de Kerem mostraba un paisaje similar, también un atardecer, pero desde una perspectiva diferente. Se le veía de espaldas, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa, casi contemplativa. Su mensaje decía: persiguiendo el sol. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Encontrando la luz y persiguiendo el sol. Dos frases que juntas evocan una búsqueda, un camino, una esperanza. ¿Una simple coincidencia? ¿Un capricho del destino?
Por favor. Aquí no creemos en las casualidades. Y mucho menos los fans, que como buenos detectives, comenzaron a atar cabos a la velocidad del rayo, tejiendo teorías de lo más variopintas. Algunos creen que se trata de una estrategia de marketing magistralmente orquestada, una forma de generar expectación ante un posible proyecto juntos. Una serie, una película, un anuncio. Las posibilidades son infinitas. Otros, los más románticos, ven en estas fotos una señal inequívoca de que la llama del amor aún no se ha extinguido, y que ambos están buscando la manera de reencontrarse, de volver a encender la chispa. Y luego están los escépticos, los cínicos, los que ven conspiraciones hasta en el menú del día, que aseguran que todo es una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos más escabrosos. Pero más allá de las teorías, lo innegable es que estas fotos generaron un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los hashtags #Andercel y #Kerem Bürsin se convirtieron en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, de esperanza, de amor incondicional. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de las fotos, buscando pistas ocultas, mensajes subliminales, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y es que, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem apela a nuestro lado más vulnerable, a esa necesidad de creer en el amor verdadero, en los finales felices, en las segundas oportunidades. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, doloroso, efímero, pero que también puede ser mágico, transformador y eterno. Y aunque no tengamos ni la más remota idea de lo que está pasando entre ellos, nos aferramos a la esperanza de que puedan encontrar la felicidad, juntos o por separado. Pero la cosa no terminó ahí, ni mucho menos. La trama se siguió complicando como si los guionistas estuvieran disfrutando con nuestro sufrimiento. Días después de las misteriosas publicaciones, Hande fue fotografiada luciendo un collar muy particular. Un collar con un colgante en forma de bingo, un sol. Sí, el mismo símbolo que aparecía, de forma implícita, en la foto de Kerem. ¿Casualidad? No me hagan reír. Demasiadas coincidencias empiezan a oler a plan premeditado. Por supuesto, este nuevo detalle desató una segunda ola de especulaciones, aún más intensa que la primera. ¿Fue un regalo de Kerem? ¿Un símbolo de su conexión inquebrantable? ¿O simplemente un accesorio de moda sin mayor trascendencia? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Hande es una mujer inteligente, astuta y muy consciente de su imagen pública. Así que es poco probable que utilice algo al azar, sin pensar en el impacto que pueda generar. Cada movimiento, cada gesto, cada prenda de ropa es cuidadosamente analizado por sus seguidores, y ella lo sabe. Y hablando de impacto, Kerem tampoco se ha quedado atrás en lo que a generar titulares se refiere. En una entrevista reciente, un periodista audaz, o quizás inconsciente, se atrevió a preguntarle sobre su relación con Hande. Y su respuesta, lejos de ser clara y concisa, fue un derroche de ambigüedad y palabras cuidadosamente escogidas. Dijo algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida. Le tengo mucho cariño y siempre le desearé lo mejor. Persona especial. Mucho cariño. Siempre le desearé lo mejor. Suena a despedida, a nostalgia, a un cariño que perdura a pesar de la distancia. Es como si dijera: ya no estamos juntos, pero siempre habrá un lugar para ella en mi corazón. Unas palabras que, dependiendo del prisma con el que se miren, pueden interpretarse como una confirmación del fin de la relación o como una declaración velada de amor eterno. Bendita ambigüedad. Así que, mis queridos chismosos, aquí estamos. Con la intriga a flor de piel, las teorías en ebullición y la esperanza, aunque sea una chispa, aún encendida. No sabemos qué depara el futuro para Hande y Kerem, pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando pasión, expectación y, sobre todo, mucho, mucho cotilleo. Y mientras haya cotilleo, aquí estaremos nosotros para analizarlo hasta la extenuación. En resumen, la noticia bomba del 22 de marzo, protagonizada por Andercel y Kerem Bürsin, no fue una reconciliación confirmada, sino una serie de publicaciones en redes sociales que sugieren una conexión persistente, aunque misteriosa, entre ambos. Fotos con temas similares, un collar significativo y declaraciones ambiguas han alimentado las especulaciones y mantenido a los fans en vilo, creando un culebrón virtual que supera, en muchos aspectos, a la propia serie que les dio fama. Y la pregunta sigue en el aire: ¿se trata de una estrategia de marketing,
de una amistad que perdura o de un amor que se resiste a morir? Solo el tiempo y quizás alguna exclusiva lo dirá. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que hay posibilidades de reconciliación? ¿O crees que es hora de pasar página y aceptar que su historia de amor pertenece al pasado? Déjame tu comentario aquí abajo, me muero por leer tus teorías y debatir contigo. Mil gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de chismes y confidencias. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Y antes de despedirme te recuerdo que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, que no cuesta nada, compartirlo con tus amigos, que el chisme se propague, y suscribirte al canal para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y a seguir cotilleando.